llamado a Lidia Lozano, pero como tenía pilates, al final ha venido el periodista Ignacio Escolar, director del diario.es. Buenas noches, Ignacio. Buenas noches. Buenas noches, Ignacio, bienvenido. Bueno, teníamos previsto arrancar con el baile chuminero, pero no es tu estilo, ¿no? No me veo, la verdad. Bueno. Ignacio Escolar, bienvenido como siempre. Bueno, han pasado ya 18 meses desde que el diario.es destapó ese caso de fraude fiscal por parte de González Amador. Durante todo este tiempo, lo cierto es que Isabel Díaz Ayuso y su entorno pues, han tratado de relacionar la situación procesal del comisionista con una confabulación del Gobierno para intentar perjudicar a la presidenta madrileña. Y de hecho, hoy mismo Ayuso ha hablado del caso Espejo, supuesto caso Espejo, que sería, bueno, como decir que la suerte de González Amador está ligada a los supuestos casos de corrupción que Pedro Sánchez, el Gobierno, quiere tapar. ¿Qué te parece todo esto? Pues me parece una gran manipulación por dos motivos. Primero, porque este caso de fraude fiscal se inicia porque en la agencia tributaria a alguien le llama la atención que una empresa que de repente dispara sus ingresos resulta que declara menos beneficios, a pesar de que no tiene prácticamente ningún gasto, no tiene empleados, no tiene una actividad que permita justificar por qué de repente un año ingresan 2 millones más y de repente la sociedad está prácticamente empatada. Cuando se ponen a mirar, se encuentran con que hay 1,7 millones de euros en facturas falsas. 1,7 millones de euros. Alberto González Amador había dado un pelotazo con mascarillas durante la pandemia y para no pagar el impuesto de sociedades lo que hace es falsificar facturas. Por eso está procesado también por el delito de falsedad documental. Y todo esto es lo que le hubiese pasado a cualquier contribuyente que intenta algo así, porque no hablamos de un autónomo que se lía y mete una factura del restaurante y es una comida de trabajo y no lo es. No, hablamos de algo mucho más serio, que es facturas falsas para intentar bajar los beneficios. Pero es que además esa asimilación con la mujer de Pedro Sánchez o con el hermano de Pedro Sánchez es justo al revés, porque si se miran las fechas, lo que ocurre es que nosotros publicamos la información el 12 de marzo de 2024, que 4 días después se inicia la investigación judicial en los juzgados de Madrid y que un mes después es cuando Manos Limpias presenta la denuncia contra Begoña Gómez. Es decir, que es al revés. El caso de Begoña Gómez empieza un mes después de que la justicia ya esté investigando el fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, por otro lado, hoy Ayuso no ha desautorizado a su mano derecha, Miguel Ángel Rodríguez, por sus comentarios sobre la jueza del caso. Que, por cierto, hay un poco de lío, ¿no? Porque aquí este hombre viene diciendo que hay lawfare, luego el Partido Popular dice que no. ¿Qué lío tienen los populares con esto de defender y atacar a la justicia? ¿Qué se traen aquí? Pues depende del día, ¿no? Porque hay que recordar también cómo fue la rueda de prensa de Mariano Rajoy, Rajoy, en la sede del PP, diciendo que la Gürtel era un caso de lawfare contra él, contra el Partido Popular, con todos los líderes del Partido Popular justo detrás, y lo que pasó con los jueces que investigaron esa causa, empezando por el juez Baltasar Garzón. O lo que le pasó, por ejemplo, a José Ricardo de Prada, que es el juez que pone la sentencia del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, que luego es ratificada por el Tribunal Supremo, y al que el Partido Popular ha estado increpando, insultando incluso, y criticando muy duramente hasta en el Congreso de los Diputados. Es decir, que esto de el respeto por la justicia depende un poco del día. No hay un criterio muy sólido en el Partido Popular con este tema. A todo esto, Ignacio, como sabes, Ayuso sigue insistiendo en que los cargos de los que se acusa González Amador no tienen nada que ver ni con ella ni con la Comunidad de Madrid. ¿Esto se sostiene? No, no se sostiene. Lo habéis explicado bien con el dato de lecturas, que es la primera información que aparece de cuando sabemos que existe la pareja, que probablemente exista de antes. Pero sabemos, está certificado, que en mayo de 2021 existía esa pareja, vivían, ya eran pareja. Y bien, el fraude fiscal de González Amador se comete en 2 ejercicios. En la declaración del impuesto de sociedades del año 20, que se presenta en el 21, en verano del 21, y en la del año siguiente, que es verano del 22. Es decir, que hay 2 momentos en los que González Amador engaña a Hacienda y le pillan, y los 2 son ya cuando son pareja. Pero es que además, ni siquiera este caso del fraude fiscal es el único lío judicial que tiene Alberto González Amador. Este caso ya ha ido a juicio, ya se va a sentar en el banquillo, ya, salvo mucha sorpresa. Esto significa que va a haber un juicio en el cual se tendrá que sentar en el banquillo de los acusados, acusado de varios delitos, falsedad documental, el fraude fiscal, por supuesto, 2 años, 2 años de falsedad documental, ya vamos 4, luego aparte hay otros 2 que piden las acusaciones populares, con lo cual pues, tiene entre 4, 5 o 6 delitos. Pero es que además tiene otro caso judicial pendiente, por otras informaciones del diario.es. Nosotros contamos las relaciones que existen entre Alberto González Amador y el presidente de Quirón Prevención, que es una empresa del Grupo Quirón. Esto, claro que tiene que ver con la presidenta de Madrid. ¿Cómo no va a tener que ver que la presidenta de Madrid esté su pareja recibiendo
un trato de favor o la acusación habla de corrupción en los negocios y la Fiscalía también, con un presidente, con un directivo del principal grupo de la sanidad madrileña, el principal grupo privado de la sanidad madrileña. Pero es que además ese caso es muy paradigmático. Después de cobrar los 2 millones de euros por los que luego después defraudó, él lo que hace es pagarle al directivo de Quirón, presuntamente, $500.000 a través de la compra de una pequeña empresa que tenía su mujer. Esa pequeña empresa era una clínica de depilación, que tenía como activos un ordenador portátil y 2 máquinas de depilación usadas, y facturaba 30.000 euros, y por ella pagó $500.000. Y la justicia cree, sospecha la Fiscalía, sospecha el juez que lo está, el juzgado que lo está investigando, que fue un pago a esos 2 millones porque ese directivo de Quirón, al que le compra a su mujer esa empresa, es también parte del consejo de la empresa que facilitó la operación, que compró las mascarillas. Entonces, todo esto, claramente, y hay otro dato más, viven en la casa que se compró con el dinero de todos estos presuntos delitos. Sí, sí, esto claro, es partícipe a título lucrativo, que se dice. Es decir, vivo en un palacio, dice, pero oiga, dice, no, si el que atraca es mi marido. Yo solo decoro, le compro los muebles de aquí. En el Maserati no he subido.